Bien. Creo que los demás se van a unir, saben algo de sus compañeros, cómo estamos para poder ver el tema de los exámenes, que de verdad estoy muy preocupada por el resultado. Y está complejo. El silencio me responde. No saben si sus compañeros se van a unir a clase o no. Y bueno, es muy difícil la comunicación cuando no nos respondemos. Buenas. Ujú. Bueno, no saben ustedes. Ok, bien, ahí ya tenemos una respuesta. Bien, se mandó el link de la clase. Ok, genial. Gracias, gracias. Bueno, bien, vamos a... Voy a desarrollar la clase que tenemos planteada para hoy y acto seguido voy a estar compartiendo el resultado de la calificación de los que están unidos en la clase. O sea, nada más para los que están unidos en la clase. ¿Te parece bien, profe Cecilia? Eh, a ese acuerdo luego habíamos quedado con Laura. Justamente le había dicho que íbamos a compartir el puntaje y la calificación de la gente que está unida en clase, ¿sí? Bueno, entonces, queridísimos estudiantes, hoy nos corresponde cerrar la unidad correspondiente, o sea, la última unidad que nos corresponde, que hace referencia al currículum, que vamos a estudiar una partecita del currículum, ya no nos da el tiempo para poder desarrollar todo lo que significa ese concepto, pero que por lo menos puedan llegar a tener esa información básica de qué es un currículum, es muy importante tenerla presente, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bien. Puedes fijarte en el mensaje de Fátima Letras. Fátima Letras. Bueno. Bueno, empezamos a trabajar con lo que es la teoría del currículum. Y para poder empezar a hacer este trabajo, yo quisiera saber qué, qué es para ustedes el currículum. ¿Alguno de ustedes me puede dar alguna información, alguna idea, alguna opinión de lo que creen que es el currículum desde la perspectiva de la educación? ¿Alguno tiene una idea? Bueno, yo estimo muy buenamente, les voy a dar una pequeña apreciación, simplemente ya para que tengan presente el año que viene, ¿verdad? El año que viene es un nuevo año que van a estar en el segundo y de corazón yo desearía que ya podamos tener las clases presenciales porque con el silencio que estamos manteniendo en el desarrollo de las clases, aunque yo ya no sea su profesora en el segundo año, creo que no es constructivo para nadie el silencio que se deja dentro del aula, porque es el espacio en donde tendrían que ustedes participar, en donde tendrían que dejar los pensamientos que tienen y poder construir en base a ese saber. Pero el silencio que amerito que reina en esta clase, que yo no tengo la certeza que si inclusive estoy hablando sola o no, ¿verdad? Eh, creo que no es constructivo y creo que está muy asociado también
con los resultados que después voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Porque ese silencio, esa manera de conducirnos, demuestra un poco un escaso compromiso con el aprendizaje. Y eso les digo de corazón, les digo porque les aprecio mucho, porque quiero que el día de mañana, cuando tengan que ser docentes, coordinadores de escuela, directores de colegio, verdaderamente entiendan que estos espacios de producción son los espacios en donde ustedes tenían que estar enriqueciéndose en el saber y aprovechar, porque cuando uno es alumno tiene toda la venia de poder equivocarse sin que pase nada por eso. Pero cuando uno ya es profesional y comete errores, ya es el profesional el que se equivoca. Entonces, esta sana reflexión les quiero dejar para que en los próximos 3 años que tengan que desarrollar la carrera, verdaderamente aprovechen el espacio que le tienen a sus profesores para hacerles preguntas, para participar, para construir su aprendizaje. Porque quienes se forman en este espacio son ustedes. La experiencia de vida y de construcción de trabajo, de formación, los que estamos ejerciendo la docencia, ya la desarrollamos un poquito antes que ustedes y les fuimos sacando provecho en mayor o menor medida. Pero en base a esa experiencia justamente es que a mí me gustaría que ustedes verdaderamente construyan su aprendizaje a partir de la participación real dentro de las clases. Y les digo, de corazón, deseo que las clases del año que viene ya sean presenciales en todas las carreras y en todos los niveles. Porque creo que con la demostración palpable de los resultados que estamos teniendo, me parece que es la manera más apropiada de poder desarrollar la clase y de generar interacción con los estudiantes. Bueno, estamos con esta pregunta que yo dejé en el tintero y al no tener ninguna respuesta sobre el punto, tengo que ir realmente a lo que es un currículum. Hablando dentro de un sistema educativo, el currículum es un documento que se constituye en un documento prescriptivo. ¿Qué significa la palabra prescriptiva? Justamente es un documento en el cual se establece todo lo que el docente tiene que llegar a hacer en su desarrollo de clase dentro de un año académico. Si soy profesora de matemáticas, el currículum es el que me dice si soy profesora de matemáticas de un 8º grado. El currículum es el documento que ya me establece cuáles son los objetivos que yo voy a perseguir en ese curso, cuáles son las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje que se me recomienda que use con mi grupo curso, cuáles son las estrategias evaluativas que yo tengo que llevar adelante para poder saber si los estudiantes desarrollaron o no las habilidades que se esperaba a través de la construcción de los objetivos. O sea, cuando yo digo que un documento es prescriptivo, cuando me muestra por anticipado qué es lo que yo tengo que hacer. Y todos los documentos, o sea, el currículum como tal, nosotros tenemos un desarrollo y un diseño curricular para el preescolar, para el jardín inclusive, para el primer grado, para el tercer año, para el segundo año, o sea, esté en un técnico, esté en un científico, esté en un bachillerato técnico en construcciones civiles, o sea, esté en el espacio educativo en el que esté, siempre va a haber un documento llamado currículum, que es el que contiene en sus páginas todas las capacidades que yo como profesor de literatura, como profesor de matemática, como profesor de ciencias, como profesor de historia, como profesor de política, como profesor de psicología, o sea el área que yo tenga que enseñar dentro de una institución educativa como catedrático o como profesor de aula de grado de primero o segundo ciclo, voy a tener un currículum, un documento que me indique justamente estos saberes que les estoy diciendo. Ustedes también tienen que entender que el currículum
es un documento extensamente largo, o sea, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque dentro del sistema educativo nacional, dentro del sistema educativo paraguayo, el currículum abarca, como les dije, obligatoriamente desde el preescolar y qué cosas se van a enseñar en el preescolar, cuántas asignaturas se van a tener, cuáles son las habilidades que se van a perseguir, porque ustedes tienen que saber que en el preescolar no se trabaja por competencias ni por capacidades, se trabaja en el logro de habilidades porque ellos recién están iniciando. Ahora, desde el primer grado hasta el tercer año de la educación media, sí se trabaja por competencias en el sistema educativo paraguayo. ¿Y dónde está escrito eso? Justamente en el currículum nacional, en ese documento en el cual se establecen todas las materias que se van a enseñar, todos los contenidos, todas las capacidades, los contenidos y la metodología y la forma de evaluar que tenemos que desarrollar están escritos en este documento, ¿sí? Ustedes acuérdense siempre, la palabra clave acá es un documento prescriptivo. ¿Qué quiere decir prescriptivo? Como les decía, cuando ustedes se van al médico y se sienten mal y les duele la cabeza o les duele alguna parte del cuerpo y el doctor les dice, y cuéntenme qué le pasa, señor, y ustedes le cuentan, o señora, y ustedes le cuentan todo lo que les pasa, el doctor dice, ah, bueno, entonces ahora vas a tomar esta medicación, vas a comprar esta medicación, vas a tomar tantas gotas cada 8 horas durante 7 días. Te da una receta, ¿verdad? Y esa receta, ¿qué es lo que hace? Te da una prescripción de lo que vos tenés que hacer y te dice, si seguís al pie de la letra todo lo que dice esta indicación de la receta, vas a curarte. Si no hay alguna otra complicación, pero lo más normal y común es que tu cuerpo reaccione a esta medicación y que te cures. Eso significa un documento prescriptivo. Cuando te dan la hoja de ruta de lo que vos tenés que hacer, y que el resultado esperado de todas esas acciones que se están haciendo tienen una finalidad específica y conocida por ambos. Porque ¿qué busca el paciente? Curarse. ¿Qué busca el médico? Curarse. Curar a su paciente, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con la formación dentro del currículum. El currículum nos dice, querido profesor, vos tenés que hacer tu planificación con estas capacidades para que tu alumno aprenda a aprenda a desarrollar estas competencias. El alumno va a desarrollar esas actividades ¿con qué? Con la finalidad de poder pasar de grado y también desarrollar las mismas competencias. El alumno que quiere pasar de curso, el docente que quiere que su alumno aprenda. Hay una mano levantada, adelante por favor. Me encanta que participen, así que adelante. Hola, profe, estoy en el colectivo. Te quería nomás consultar el tema del currículum. Dijiste que a nivel escolar es para todos los, o sea, tiene todas las materias y todo un plan, ¿verdad? Sí, sí, Pero hay sí. escuelas que tienen materias específicas que no están en otras escuelas. En ese caso, el colegio tiene que tener su propio currículum. Sí, te comento. Muy buena tu pregunta, muy interesante. Existen asignaturas básicas que son igualitarias para todos. Te nombro las que son más conocidas y que no se pueden omitir nunca, ¿verdad? Tenés matemáticas, castellano, ciencias, trabajo y tecnología, artes, ¿verdad? Tenés historia o ciencias sociales, ¿verdad? O sea, educación física y sanitaria. ¿M? Esas son las asignaturas que siempre van a aparecer en todas las escuelas, en todos los colegios, llámese colegio privado, llámese colegio privado subvencionado, llámese un colegio oficial, que nosotros le solemos decir público, pero su nombre real es un colegio de gestión oficial, ¿verdad? Entonces, esos van a ser comunes para todos. Existen otras instituciones, así bien clarito como vos planteaste, ¿verdad? Que de repente hacen una oferta educativa que los demás colegios no tienen. Por ejemplo, puede decir que tiene una formación en informática robótica. Informática robótica
es una disciplina muy interesante que puede empezar a desarrollarse desde el preescolar con algunas nociones básicas, ir avanzando, 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 ¿verdad? Hasta que en el tercer año ya va a tener un conocimiento así mucho más profundo de todo lo que significa ese campo de la naturaleza. Existen otras escuelas que de repente dicen, bueno, nosotros le queremos dar énfasis al razonamiento lógico de nuestros estudiantes, pero lo vamos a usar desde la perspectiva de hacerles practicar un deporte. Un deporte que genere el razonamiento puede ser la práctica del ajedrez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a partir de una jugada de ajedrez que se desarrolla entre niños de primer grado o entre niños de cuarto grado o de otros que tienen como materia que una vez a la semana están desarrollando partidas de ajedrez con jugadas determinadas para que los estudiantes puedan razonar sobre esos puntos, ¿verdad? Son currículum propios que hace cada escuela. ¿Eso es lícito? Sí es lícito. ¿En qué medida? En la medida que la escuela pueda plantear a la supervisión de su zona y su nuevo planteamiento de asignaturas que se llama, esas son asignaturas de aplicación institucional, pero esas asignaturas de aplicación institucional van a tener su justo valor si es que tienen una resolución del Ministerio de Educación en donde diga, esta escuela tiene aprobado, a más de las materias normales que tienen que tener, tienen también el desarrollo de estas disciplinas que para esa escuela son obligatorias. Y eso está reconocido con un número de resolución específico. Van a decir, profe, ¿qué va a pasar si no tienen resolución, pero ellos sí enseñan? Y bueno, va a pasar esto. Y le ponen en la libreta, y sí, le pueden poner en la libreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la libreta es un documento interno. ¿Qué es lo que es externo y compartido con el Ministerio de Educación? Es el certificado de estudio, el que aparece en el RUE, ¿verdad? En el registro único del estudiante. Vamos a suponer que yo sí enseño en mi colegio, enseño robótica, informática robótica y enseño también ajedrez. Las dos cosas se enseñan en este super colegio, hipotético el colegio, ¿verdad? Y en este colegio le tengo a Juan Ramírez, que Juan Ramírez, bueno, pasó por una serie de situaciones. Juan Ramírez está en el séptimo grado y Juan Ramírez está pasando por una adolescencia muy compleja. Entonces a él no le importó nada sus materias y se aplazó en 5 o 6 materias luego, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él rindió en febrero y se volvió a aplazar en robótica y en ajedrez, justito en las dos. Y robótica ni ajedrez aparece en el RUE, ¿verdad? Porque la escuela no hizo el reconocimiento de haber inscrito como una asignatura curricular con resolución del ministerio para que ese alumno pueda tener como nota en su certificado de estudio. Entonces, ¿qué ocurre con este chico? Para esa escuela, solamente para esa escuela, el alumno estaba aplazado y la escuela tiene que volver a administrarle el examen hasta que pase, porque de lo contrario, él sí se va a otra escuela, se muda de esa escuela, la otra escuela le va a anotar tranquilamente en el 8º grado, porque en esa escuela no se enseña ni robótica ni ajedrez. Y no figura como una asignatura obligatoria del Ministerio de Educación. Entonces ese chico ya desarrolló todas las competencias que regularmente tenía que haber tenido. Hay una mano levantada por ahí. Adelante, por favor. Sí, profe, soy yo. ¿Cómo estás? Bien. Vos sos el mismo, Eh, mira que yo les perdí por el campo visual, solo por el sonido de la voz. ¿Sos el mismo que estabas en el bus o ya sos otro? no, profe, por Dios. Serio. Ay, no era para ese plan. Yo por el sonido de la voz nomás, o sea, yo solo percibí que eran alumnos varones nada más. No, entendí, no te preocupes. Bueno, Profe, entonces o sea, en resumen, todo sí, esto significa que si es que la asignatura extra, por decirlo así, no está reconocida y yo me aplazo,
Entonces yo Ujú. igual sigo siendo alumno regular para el MEC Sí, y puedo fácilmente continuar mi formación en otra institución que no cuente con esa asignatura. así mismo, si no está reconocido por resolución. Ahora, si la Claro. escuela hizo el paso técnico que tenía que hacer, que era su responsabilidad hacer porque estaba ofertando una asignatura, ahí sí tenía que, o sea, si está esa resolución número tanto, tanto, ahí sí vos vas a estar aplazado en esa escuela y en la otra escuela, aunque no dé esa materia, vos, porque en esa escuela está por resolución y el ministerio ya dijo que esa es una asignatura incluida para esa escuela, vos tenés que pasar esa asignatura para poder mudarte de escuela inclusive porque ya tiene número de resolución. ¿Cuándo vos podés Mm, mudarte? Cuando no hay número de resolución, cuando no se gestionó ese paso y era una escuela, era una asignatura que se enseñó y se tuvo ahí las calificaciones, pero no figura en tu certificado de estudio ni en ningún lugar del MEC. ¿Entendés? pero esa información, por ejemplo, el estudiante no sabe. Y saben ustedes ahora que están en la universidad, el estudiante que no está dentro de la universidad y no estudia educación, eh, interés en esas cosas lo raras veces tiene, ¿verdad? Mm, Eh, claro, claro. sí, porque estas son cuestiones muy técnicas, o sea, lo que yo te estoy explicando ahora es una cuestión muy técnica, que te descuidas y hasta a veces los profes que están dentro de las instituciones no manejan. O sea, te voy a un ejemplo mucho más operativo inclusive, mucho más real. En los colegios religiosos, por ejemplo, se da cultura religiosa, ¿sí? Ujú. Llámese cultura católica, cultura protestante, o sea, lo que sea, pero la gente luego le llama religión nomás, ¿verdad? A esa materia. Y se rinde igual que todas las otras materias, ¿verdad? Pero religión o cultura religiosa no aparece dentro del currículum educacional estándar del Paraguay, porque nuestra formación no es es una formación laica, no es una formación confesional. Y si el colegio Mm, religioso no inscribió como materia cultura religiosa con resolución para su escuela, el alumno va a tener nota y todo, pero eso nunca va a estar en su certificado de estudios, nunca va a aparecer. Y si él se aplazó ahí y se va a otra escuela, le van a pedir su certificado de estudio o van a mirar en el RUE nomás cómo está ese chico. Porque ahora sí nomás luego ya, mirar en el RUE y en el RUE luego ya te dice si pasó de grado o no pasó de grado, ¿verdad? Y aunque él se haya aplazado en cultura religiosa y se va a otra escuela porque pasó toditas las otras materias, él va a ser un alumno regular del curso siguiente. De nuestro ejemplo, en el octavo grado. claro, claro, entiendo. Y Ujú. bueno, gracias. Se lo Dale. mando amigo. No, súper bien. Para eso estamos, para que ustedes se aclaren todas las dudas y bueno, van aprendiendo también, así como decís, muchas cosas. Bueno, yo les puse acá, o sea, este dibujito que está acá es simplemente un gráfico que tiene así como muy organizado algunas cuestiones en cuadro. Simplemente a los efectos de ilustrar lo que es un currículo, ¿verdad? Un currículo no es un documento, como habíamos hablado, en donde todo está bien pensado, ¿verdad? Está pensada en la cantidad de horas, está pensado en las edades que tienen los alumnos, ¿verdad? En el desarrollo cronológico del pensamiento que van teniendo los estudiantes. Por eso, justamente algo que les dije hoy, que les vuelvo a recalcar, porque a veces es algo que se nos pasa y a veces nos pasa muy por alto y no llegamos a internalizarlo profundamente, que en el preescolar, en el jardín y el preescolar, nosotros empezamos a trabajar con los estudiantes en hábitos. ¿M? Por eso que cuando ellos llegan, se les enseña a saludar, se les enseña a sentarse en su sillita, se les enseña a llevar las cosas en el sitio, a poner las cosas que ya usaron todas en su lugar, ¿verdad? O sea, vamos trabajando esos hábitos, a seguir directivas de lo que le dice la profesora. Eso nos llegan todavía, ¿verdad? O sea, llegan a ser apenas unos hábitos que tenemos que moldear en ese proceso de trabajo con los alumnos dentro del esquema de la educación inicial.
Por ejemplo, un espacio, ubicarse en un espacio y en un tiempo determinado. Ustedes si tienen hermanitos, primitos, sobrinitos, saben que ellos le pueden decir, yo mañana vi la tele, ¿verdad? Mañana vi la tele, pues sí, pero ¿qué es lo que pasó acá? Me dice de mañana y me usa un verbo en pasado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos todavía van construyendo recién esa figura que nosotros, los más grandes, ya tenemos bien establecido de lo que significa el hoy, el ayer y el mañana, ¿verdad? Y la conjugación de los verbos. Sin embargo, en la estructura mental que ellos están teniendo, todavía van procesando esa ubicación espacio-temporal, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que gradualmente, en la medida que el ser humano va creciendo, va desarrollando en su capacidad cognitiva, en su capacidad de desarrollo interpersonal. Esto ustedes seguramente ya lo trabajaron también en psicología evolutiva, general y evolutiva, que dan en el primer año. Entonces ustedes saben muy bien que hay unos estadios del pensamiento, o sea, unos procesos de razonamiento que es, y de adquisición del lenguaje y de adquisición del aprendizaje concreto y del aprendizaje abstracto que se va dando, ¿verdad? Por eso no es igual enseñarle a un niño de sexto grado o que enseñarle a un niño de noveno grado, a un adolescente ya de noveno grado. ¿Por qué? Porque su capacidad de abstracción es absolutamente diferente. El del sexto está todavía ahí lidiando entre el aprendizaje concreto e iniciando su aprendizaje abstracto. O sea, nosotros no le podemos decir a él, imagínate en tu mente tal cosa y pensar que así como nosotros los adultos vemos ese algo, él también se va a imaginar porque no es así. O sea, tiene otra estructura de pensamiento y su evolución es distinta. Todas esas cosas que yo les estoy diciendo, ¿quién analiza? Analiza el que va a elaborar el currículum, los expertos. Por eso este currículum del cual nosotros estamos hablando, este documento, ya se encargaron personas que pensaron por anticipado a nosotros de ver cómo va a ir evolucionando todo ese bagaje de saber que hay que desarrollar en los estudiantes y que hay que hacerlo gradualmente, ¿verdad? Porque es empezar a desarrollar paso por paso el conocimiento y el razonamiento sobre cada una de las áreas del saber. Y por eso es que decimos que nuestra formación es integral, ¿verdad? Porque hablamos de historia, hablamos de matemáticas para el cálculo, hablamos de comunicación castellano-guaraní para poder expresarnos, decir nuestras ideas, comentarle a los otros lo que sentimos. Hablamos de lo que decía de historia, de tener una identidad, ¿verdad? Una identidad nacional, una identidad cultural. Hablamos de política, no en el sentido de política partidaria, sino en el sentido de poder entender que debatiendo las ideas también podemos llegar a consenso, y si no llegamos a un consenso también podemos entender que yo puedo vivir tranquilamente con una persona que no tiene mis mismas ideas y no por eso yo no le voy a más hablar o les voy a hacer daño o lo que sea. O sea, puedo seguir compartiendo las cosas que comulgo con él, las cosas con las que comparto y otras cosas con las que no estoy de acuerdo, pero se respetan mutuamente y siguen conviviendo en una sociedad armónica, ¿verdad? O sea, todo eso es una práctica en pequeño dentro del aula. ¿Y quién mira todo ese espíritu? Lo mira el currículum, desde lo que nos plantea como organización, como escuela, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro lo que es un currículum? Sí, profe, sí quedó claro. Bueno, pasamos a esto que no es algo menor, que ya lo veníamos hablando juntos. El currículum tiene una vinculación con la cultura, tiene una vinculación con la educación, ¿verdad? Porque ustedes ya vimos juntos también a comienzo de año que la educación es la herramienta que tiene la humanidad para qué, para poder hacer el traspaso de información de todo el aprendizaje que las generaciones precedentes han desarrollado y que ese traspaso se da a las nuevas generaciones que son ustedes, ¿verdad? Es el proceso de socialización, el proceso de incorporación de una persona a una sociedad se da a través de una forma más concreta y organizada, se da a través de la educación. Por eso, cuando nosotros nos vamos a la escuela
Yo siempre les suelo decir a los alumnos, a los profes de inicial, que tengan siempre mucha paciencia con los niños que ingresan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos vienen de una realidad en donde en su casa son los reyes o las reinas de la casa y hacen lo que mejor les parezca y todo el mundo se ríe o nadie le llama la atención. Es el rey de la casa o la reina de la casa, ¿verdad? Tiene sus costumbres y bueno, él viene a la escuela y se encuentra con otros 20 reyes, ¿verdad? Y ahí es una lucha de poderes a veces, ¿verdad? En donde los berrinches están al orden del día. Entonces, pero ese proceso, o sea, esa forma de conducirse de ese niño, esa forma de conducirse de esa niña, va a empezar a doblegarse, o sea, va a empezar a moldearse. ¿Y qué cosas le tienen que empezar a moldear? Justamente esas costumbres que nosotros tenemos y que vamos a través de la escuela adquiriendo, cómo convivir con mi compañero, cómo convivir con mi compañera. Es lo mismo, y esto no se da solamente en el preescolar, se da cuando yo soy adolescente, se da cuando yo ya estoy en los últimos años de la escuela, de la educación media, cuando me inicio en la universidad. O sea, también me doy cuenta que hay costumbres muy distintas a las que yo tengo que asumir o las que voy asumiendo dentro de mi vida cotidiana y que tengo que aprender a ver con ojos nuevos y saber compartir con costumbres diferentes. Y esa posibilidad, esa herramienta que me permite entender que yo tengo una forma de vida, que mi compañero que comparte conmigo el mismo año, el mismo curso, o mi compañera, tiene otra forma de pensar y otra forma de conducirse y que tenemos que saber convivir dentro del respeto, lo adquirí gracias a la educación que recibí. Gracias a esa posibilidad que me dieron mis formadores, mis padres, mis docentes, mis directivos en la escuela, ¿verdad? O sea, todos los que fueron orientando un poco esta capacidad que tenemos todos de relacionarnos con los demás, se dio a través de un proceso educativo, se dio a través de entender una serie de informaciones, de realidades que fueron construyendo mi pensamiento, fueron construyendo mi personalidad y fueron moldeando la cultura que yo asumí estando dentro de un contexto sociocultural, ¿sí? Porque eso también vemos acá en esta imagen que yo les planteo, que cada comunidad tiene su cultura, cada escuela tiene su cultura. Ustedes ya estuvieron observando clases, porque sé que dentro del currículum, justamente dentro del diseño curricular de la carrera de Ciencias de la Educación, en el primer año ustedes ya van observando escuelas, ya van observando los procesos de desarrollo de clase como parte de su práctica, ¿verdad? Y ahí habrán visto si les correspondió irse a escuelas diferentes, habrán visto que hay escuelas que se conducen de una determinada forma y hay escuelas que se conducen absolutamente de una manera diferente. Inclusive dentro de una misma escuela, si ustedes entraron en el segundo A y vieron cómo se desarrollaba la clase en el segundo A, cómo la profe le gobernaba a sus alumnos, cómo los alumnos interactuaban con la profe, cómo los alumnos interactuaban entre sí, eso viene el A. Me voy al B o me voy al turno tarde y veo que esa vinculación se transforma, o sea, es absolutamente diferente dentro de la otra clase porque tengo personas distintas que vienen con vivencia de desarrollo cultural distintas. E inclusive, si ustedes se van de una escuela a otra o la comparan a esa escuela nueva que ustedes nunca fueron y ahora tienen que observar su clase, comparan cómo fue la vivencia de cada uno dentro de su propia escuela donde se formó, van a encontrar realidades distintas, forma de conducirse diferente. ¿Por qué? Porque la cultura, la forma de conducirse que aparecen en esas instituciones hacen a la conducta de la persona, hace que uno asuma tal o cual postura al conducirse con mayor delicadeza, con menor delicadeza para con los alumnos, con mayor respeto, con menor respeto. O sea,
todo tiene su razón de ser. Acá nadie puede decir, yo solito nomás hice todas las cosas. No, porque en todas las cosas, y sobre todo cuando éramos más pequeños, sí o sí estábamos moldeados por la conducta de nuestra profe y dentro de la escuela. Porque ¿qué estaban haciendo con nosotros? A través del proceso educativo nos estaban incorporando a una cultura. Y esa cultura estaba ya contemplada por el currículum. O sea, el currículum ya dice qué modelo de hombre, y esto lo habíamos trabajado conmigo, recuerdo que les llevé allá frente a la cantina y habíamos hablado sobre los fines de la educación paraguaya y habíamos reflexionado sobre el modelo de hombre que quiere tener el Paraguay, modelo hombre en sentido genérico, ¿verdad? O sea, hombre, sea mujer. Hablamos de la calidad de la persona que quiere tener o que busca la educación paraguaya, ¿verdad? Y eso se desarrolla a través del currículum. O sea, si dice, quiero tener esta clase de persona, con esta clase de razonamiento, con estos saberes, con esta manera de conducirse en la vida, dice los fines de la educación paraguaya. Entonces, la educación dice, si vos querés eso, entonces tenemos que empezar a hacer estas actividades, aprender estas asignaturas, desarrollar esta manera de enseñar, evaluar de esta forma los saberes, y ahí aparece el currículum cuando dice, todas esas lindas ideas que vos estás diciendo, yo las voy a anotar dentro de mis páginas, para que cuando ya no seas vos el profesor y venga un profesor nuevo, que son los futuros, o sea, que son los alumnos de ciencia de la educación que en 4 años más se reciben o en 3 años más se reciben, y vean el currículum y van a decir, así tenemos que hacer para poder llegar a ese modelo de hombre paraguayo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso es el currículum. El currículum se vincula con la cultura. El currículum tiene como finalidad un desarrollo educativo. ¿Y para qué genera la educación? Para poder lograr el proceso de socialización de las personas dentro de una comunidad, dentro de una cultura, en este caso paraguaya, que tiene su identidad propia. Quedó claro la vinculación que existe, por eso está esa línea ahí que tiene las dos flechas, ¿verdad? Porque abarca todo, o sea, está vinculado el currículum que establece los buenos deseos que queremos desarrollar, la cultura que es una cuestión real, concreta, lo que nos hace único a nosotros y nos hace distintos de los uruguayos, de los argentinos, de los españoles, de los bolivianos, o sea, eso bien nuestro paraguayo, y que está vinculado también con la educación que es una herramienta muy interesante para que nosotros podamos incorporarnos a la sociedad de la mejor manera posible. ¿Quedó clara esta vinculación? Sí, profe. Bueno, genial. Estos son los 3 últimos conceptos que vamos a estar desarrollando juntos, ¿sí? Y esto lo vamos a ampliar más adelante porque ustedes en el 3er año van a tener una materia luego que se va a llamar currículum. Y en el 4.º año van a tener de vuelta la materia que se llama currículum educacional, pero ya va a ser 2, ¿verdad? O sea, currículum educacional 1 se tiene en el 3.º, currículum educacional 2 se tiene en el 4.º. Y ahí van a trabajar con mucha más fuerza con estos conceptos, ¿verdad? Pero estas son las nociones básicas que ustedes tienen que manejar. Como ven aquí tenemos 3 realidades del desarrollo del currículum. O sea, hay 3 clasificaciones del currículum que yo hoy les voy a enseñar. Está el currículum formal, está el currículum real y está el currículum oculto, que son denominaciones nuevas para ustedes que ahora les voy a explicar en qué consisten, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que hace un ratito yo les dije que el documento, que el currículum es un documento prescriptivo en el cual se establece todo lo que se va a enseñar a lo largo de todo el sistema educativo nacional, ¿verdad? Desde educación inicial hasta el 3er año y la educación media y demás, ¿verdad? Bueno, la educación universitaria que tiene también otro currículum aparte ya, ¿verdad? Pero este currículum formal, al ser un documento que está reconocido por el Ministerio de Educación y está avalado por la ley 1264, que es la Ley General de Educación, que es donde se establece este currículum del cual yo les estoy hablando, al ser un documento
tan formal como ley, en donde aparecen todos los ideales de la educación paraguaya, cuántos niveles tiene la educación paraguaya, cuántos ciclos tienen, cómo están formados, todo eso aparece en esa ley y eso se llama currículum formal, ¿sí? Por eso es que el currículum que se desarrolla en el Paraguay es obligatorio para todos, o sea, es una obligación de la enseñanza que se tiene que generar. Esté yo en Alto Paraguay, esté yo en Alto Paraná, esté yo en Pedro Juan Caballero, esté yo en Villarrica o esté yo en Asunción, van a haber informaciones comunes. ¿Por qué? Porque usamos el mismo currículum que está avalado por la ley 1264 de educación superior, ¿sí? Pero, Maracipo, profe, ¿cómo lo que hacemos si en Alto Paraguay hay una realidad absolutamente diferente a la de Asunción, a la de Alto Paraná, a la de Pedro Juan Caballero? Inclusive las escuelas de mi barrio son escuelas diferentes. La escuela pública, la escuela oficial de mi barrio es muy diferente a la escuela subvencionada y la escuela subvencionada a la escuela privada, que están ahí a 5 o 10 cuadras cada una entre ellas nomás, pero son distintas. Y cierto, tienen absolutamente toda la razón, porque, porque las realidades se van dando en cada escuela. O sea, el tipo de persona o las costumbres que tienen las personas que acceden en la escuela. Hoy leí y sin intención de ofenderle absolutamente a nadie y ninguna naturaleza de esas, pero les cuento más que leí en un meme que decía, qué difícil es ser alumno del ASA, decía, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿difícil es ser alumno del ASA? Se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendrá sus peculiaridades distintas, propias. Eh, a las de los alumnos del CPB, a la de los alumnos del Albert Schweitzer, a la de los alumnos del Nacional de la Capital, ¿verdad? Sin desmeritar el valor de ninguna de esas escuelas, cada grupo de alumnos, cada grupo de estudiantes tiene una vivencia distinta, una forma de reunirse y de intereses que comparten, por eso sus padres o los propios alumnos eligieron estar en esos colegios y comparten las finalidades de esos colegios y eso hace que tengan una realidad única de cada escuela. Y ahí es donde aparece el currículum real. O sea, ¿cómo aparece el currículum real? Es cuando esas lindas ideas que estaban en el currículum formal, ¿sí? Que era el ideal ser de todo, yo las tengo que apropiar y traerlas a la realidad de mi escuela, a la realidad de mi aula, a lo que es el interés de mi grado, a lo que me van a poder ayudar los padres para darle el valor a la enseñanza a sus hijos, ¿verdad? Y es ahí donde se planifica mirando lo que nos dice el Estado que tenemos que hacer, pero sin descuidar la realidad de cada alumno de nuestra escuela, ¿sí? Y ahí es donde aparece el currículum real. El currículum real mira y dice, ah, qué lindas ideas aparecen en el formal. Y mis alumnos todavía no están lo suficientemente formados como para poder hacer esto así tal cual como está. Entonces yo voy a desarrollar esto de una manera un poco más sencilla para que a mis alumnos les sea fácil entender al principio y después les voy a dar más información para que ellos lleguen a lo que quería el currículum formal. Entonces ahí aparece el currículum real. Y esto se percibe. Al iniciar, yo siempre cuento la anécdota que cuando empecé a enseñar, estaba en una escuela de nivel medio alto y en una escuela donde la situación era bastante compleja porque los estudiantes venían de los asentamientos. Y en la escuela de clase media alta, los padres estaban muy interesados en la formación de sus hijos. Y en la otra escuela a mis alumnos se les retaba porque ellos en su casa se iban a sentar a hacer su deber porque su mamá le decía, estás perdiendo el tiempo por irte a escribir. Esto ya lo habíamos hablado con usted. Entonces, es real esto de que existe miradas diferentes para la educación y que yo, profesor, tengo que mirarla a mis alumnos. Por eso que es muy peligroso cuando yo voy a enseñar y solamente miro lo que dice el libro.
y solamente hago lo que dice el libro y no le miro a mis alumnos cómo están aprendiendo ellos, cómo están haciendo, cómo están trabajando. No, yo tengo que seguir mi libro y terminar mi libro porque les mandé a comprar a los padres ese libro, ¿verdad? Y el libro no es la educación. El libro es la herramienta que nos permite generar educación. Y eso ustedes lo tienen que manejar súper bien. Lo importante es cómo aprende ese chico o esa niña o ese adolescente. Bueno, después tenemos, o sea, ya saben ustedes que en base al formal se arma el real. El real mira la realidad de la escuela, la realidad de los alumnos y en base a eso se arma el currículum real. Se mira en el formal, pretende desarrollar el formal, pero desde una mirada real de la escuela en la que está el profesor. ¿Y por qué, profe, el currículum oculto es el más grande? Porque el currículum oculto es aquello que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos en el real, pero ellos se van en el recreo con sus compañeritos a ejecutar lo que nosotros le enseñamos de una manera propia, como ellos entendieron, como ellos vieron que tenía que ser. Y en la escuela empiezan a compartir y se conducen y hablan y conversan y conviven de acuerdo a todo lo que van aprendiendo de sus profesores, de sus profesoras, de sus directores. Todo llevan al currículum oculto, porque ese es un currículum que se percibe como esencia de cada escuela, que no está escrito en ninguna ley, no está escrito en ningún cuaderno, pero los alumnos actúan de una determinada manera. ¿Por qué? Porque es la manera en que ellos ponen en práctica todo lo que se les enseñó, todo lo que se les orientó, todo lo que aprendieron en el aula, sumado a lo que traen de la casa, con las características propias de sus compañeritos, de sus compañeros, profesores, directores. Y la escuela moldea el currículum oculto y el currículum oculto es propio de cada escuela. No hay dos currículum ocultos iguales. Todos son diferentes porque las vivencias de los alumnos, la interacción que ellos tienen entre sí, siempre le van a dar un aditamento diferente. ¿Y por qué es más grande? Porque ahí ya entra todo, ya entra lo que decía el currículum formal que se convirtió en real y más el pensamiento del alumno que trajo de su casa, más el pensamiento de sus compañeros, más el pensamiento de sus profesores, más el pensamiento de sus directores, más el pensamiento del señor de la cantina que le vendió tal clase de comida. Todo eso aparece en el desarrollo del currículum oculto. Una escuela que tenga comida saludable, que los niños coman tranquilamente todas las frutas y las verduras que se les ofrece, forma parte del currículum oculto. ¿Por qué? Porque ahí se hizo un trabajo compartido, cooperativo, entre mucha gente. Y una escuela que nos ofrece puras frituras también forma parte de su currículum oculto, en donde no se trabajó lo suficiente como para que se vea también ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Sí, profe, súper bien. Sí, sí, profe, sí. Bueno, bien. Profe, hay una pregunta que todos Sí, estamos esperando. sí, ya sé. Yo les dije, te cuento, antes que vos estés en la clase, yo les había dicho a tus compañeros, voy a explicar toda la clase y la última lección y después les voy a dar la calificación correspondiente, ¿sí? Y Ok. habíamos quedado con Laura también, que me iban a ir diciendo, o sea, iba yo a ir diciendo solamente la calificación de las personas que están dentro de la reunión. Entonces, ese va a ser el trabajo que ahora vamos a desarrollar. Pero antes de eso, yo les digo que el resultado no es el más auspicioso. Dejar un buen precio. Descarga Django. Registrate y consigue hasta un 50% de descuento. Ah, qué pega, el 50% de descuento ya. Como les decía, yo quiero por favor que ustedes, o sea, todos aquellos que habiliten para su examen en el primer llamado o rindan completación, que tomen la lectura de los materiales con mucha más seriedad.
porque el resultado que tengo no es nada favorable. Y el examen no estaba difícil, el examen estaba para una lectura profunda por lo menos una vez y después ya iban a poder desarrollarla si había comprensión. Pero estimo que subestimamos un poquitito al examen y tuvimos un resultado no muy adecuado, ¿sí? Profe, si estás en la clase, ¿me puedes ir diciendo los nombres de los estudiantes y yo voy a ir diciendo el puntaje que hicieron y la calificación que tienen, por favor? Sí, Javier Aveiro hizo... Acá hay un errorcillo. Voy a verificar esto porque tengo 11 puntos y dice 4 y no se puede dar esa realidad. Esperamos un ratito, vuelvo a decir el número de Javier en breve, ¿sí? Espérame, Javier, porque acá ocurrió algo al pasar en la máquina. Un ratito. Sí. Javier, tu calificación no es 4, sino tu calificación es 1. Está verificado con tu examen. Teníamos que haber hecho 12, hiciste 11. Sí, profe, seguimos. Augusto Benítez, tenés 13 puntos y tu calificación es 2. Cardoso Licia, ella hizo 8 puntos y desde 12 era 2. Esther Centurión hizo 10 puntos. Y por ende también sacó una plaza. Miguel Enciso tiene 11 puntos. José Figueredo. Sí, él tiene 17 puntos y tiene calificación 4. Habilité. Bien, bueno. Sí, habilitaste, aunque hayas tenido uno en la primera parcial, caso hipotético, no me acuerdo tu nota, ¿verdad? Pero aunque hayas tenido uno, igual habilitaste ya con 4. Rendiste la primera parcial, ¿verdad, José? Ok. Sí, profe, yo me había aplazado contigo. Bueno, ahora ya no, viste, estudiando se logra. Bueno. Hugo Jiménez tiene 12 puntos, calificación 2. Yulisa Yaquet tiene 18 puntos, calificación 4. Bien, Yulisa. Sí, Cecilia La Rosa tiene 11 puntos y tiene calificación 1, lastimosamente. Mereles. Él tiene 13 puntos, calificación 2. Liz Medina tiene 14 puntos, calificación 3. Bien, Liz. No tengo. María Rodríguez. Ella. María Luján Rodríguez. Sí. María Luján tiene 10 puntos. Calificación 1. Laura. Sí. Laura tenés 9 puntos.
Joana Villalba tiene 13 puntos, calificación 2. Cañete. Bárbara Cañete tiene 17 puntos, calificación 4. Sí, muy bien. Bueno, para quien quiera ver su examen y tenga alguna duda con relación a algunos puntos de los que acabo de mencionar, yo voy a estar en la facultad con los exámenes de ustedes el próximo lunes, porque este miércoles no tenemos actividad mañana. El jueves yo estoy en otra institución y el viernes tampoco habrá actividad por las movilizaciones de la UNA. Entonces yo no tengo inconveniente en esperarles el lunes. Estoy a partir de la 1:30, estoy en la universidad hasta las 5:30 de la tarde, ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? Igual habilito, o sea, no leí todo, Cecilia, si por ahí vos podés leer toda la pregunta. ¿Y cuánto? ¿Ahora se aplazó? Sí, habilito igual. Promedio, pero va con un promedio muy bajito, tenés que estudiar mucho para el final, ¿sí? Para tener una nota de 3 por lo menos en tu final, ¿sí? Y acuérdense que habilitan toda vez que hayan pasado el trabajo práctico. Acuérdense de eso, no es solamente promediar las parciales, sino tienen que tener aprobado el trabajo práctico también, ¿sí? Y el trabajo práctico, profe, si ellos van a tener acceso en esta semana o la próxima. La próxima. Ajá. Sí. Bueno, y entonces acuérdense que son esos dos elementos esenciales que tienen que tener ustedes desarrollados. Por un lado, promediar las parciales y tener aprobado el trabajo práctico. Si ustedes, vamos a suponer que no promediaron el examen parcial, o sea, se aplazaron, vamos a suponer que tenían 1 y ahora sacaron un 2 o se volvieron a aplazar, tienen el examen de completación que se llama, ¿verdad? El examen de completación, cuando uno se puede presentar a rendir, cuando no tenga aplazado en el trabajo práctico, ¿verdad? Y sobre todo hayan rendido las parciales, ¿sí? Aunque se hayan aplazado, tienen que tener rendido las parciales para presentarse en el examen de completación. ¿Cuánto se tiene que sacar en el examen de completación? En el examen de completación se tiene que sacar un 2 para poder habilitar, ¿verdad? Pero ese 2, acuérdense que no es el pedacito de la parcial como lo hicieron ahora, ¿verdad? Ahora ustedes rindieron la primera parcial una cierta cantidad de unidades, rindieron en la segunda parcial otro pedacito que es otra cantidad de unidades, pero el examen de completación es igual que un examen final, tiene que rendir sobre todas las unidades que se desarrolló durante el año. Entonces, eso tienen que saber también ustedes, que tienen que estudiar para presentarse a completación, tienen que estudiar todas las unidades, en nuestro caso todo el programa, porque desarrollamos todas las unidades, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces a quienes quieran saber algo más de su examen, saben, me van a encontrar hacia posgrado, le preguntan nomás ahí a los guardias de posgrado dónde es la oficina donde yo trabajo y les van a llevar desde la 1:30 hasta las 6, hasta las 5:30 de la tarde. Voy a estar allí, voy a tener los exámenes conmigo por cualquier cosa para poder conversar con ustedes y aclarar todas sus dudas, ¿sí? Les animo a que completen hoy su trabajo práctico, si es que todavía no hicieron todo, porque les dijo hoy la profe Ceci que hasta hoy es el último día de presentar la última tarea. Entonces aprovechen ese tiempo, por favor, ¿sí? Bueno, un gusto para mí haber trabajado con ustedes. Cualquier cosa estamos en comunicación, ¿sí? Hasta luego. Dale, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe Ceci. Chao, profe, Chao, gracias. chao. A ustedes, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.